¿Qué pasaría si Peter Parker no hubiera nacido en un mundo de colores brillantes, rascacielos modernos y bromas juveniles, sino en una ciudad atrapada por la Gran Depresión, dominada por las mafias, políticos corruptos y criminales que operan con total impunidad? Hoy vamos a analizar el tráiler de Spider-Man Noir, interpretado por Nicolas Cage. Pero antes de entrar en escena, hay que entender algo fundamental. Este no es simplemente un Spider-Man más oscuro. Este personaje pertenece a una realidad distinta dentro del multiverso Marvel, con reglas, contexto histórico y con una construcción completamente diferente al Peter Parker que conocemos. Porque aquí no hablamos de un héroe adolescente tratando de equilibrar la escuela y su identidad secreta. Hablamos de un joven que crece viendo cómo el sistema está podrido desde sus cimientos y que decide enfrentarlo desde las sombras. Quédate hasta el final, porque vamos a analizar el origen exacto del personaje en los cómics, el universo al que pertenece, quién lo creó y por qué esta versión podría convertirse en una de las más interesantes adaptaciones de Marvel en los últimos años. Spider-Man Noir aparece por primera vez en Spider-Man Noir número 1 en 2009, publicado por Marvel Comics bajo el sello de Marvel Noir. Fue creado por el escritor Debbie Hinn junto a los guionistas Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico. Este personaje pertenece a la Tierra 90.214 dentro del multiverso Marvel. La línea Marvel Noir fue un experimento editorial que reimaginaba héroes clásicos en versiones ambientadas en la década de los 30, incorporando elementos del cine negro y la novela pulp. No era una parodia ni un what if, sino una reinterpretación seria y estructurada de los personajes en un contexto histórico real. Peter Parker vive en Nueva York de la Gran Depresión. No es un estudiante brillante con acceso a laboratorios avanzados. Vive con su tía May, quien en esta versión es una activista social que lucha contra la explotación laboral y la corrupción política. Peter trabaja como aprendiz en el periódico Daily Bugle, bajo la tutela de Ben Urich, quien aquí no es simplemente un periodista secundario, sino una figura clave en su formación moral e intelectual. La ciudad está dominada por el crimen organizado, y uno de los principales antagonistas es Norman Osborn, quien no es un empresario tecnológico, sino un poderoso jefe criminal conocido como el Duende. El origen de sus poderes también cambia respecto al universo tradicional. En los cómics, Peter investiga un almacén vinculado a Osborn y descubre una extraña araña guardada en un artefacto místico asociado a una deidad arácnida. Durante el enfrentamiento, la araña lo muerde, otorgándole habilidades sobrehumanas. A diferencia de Spider-Man clásico, esta versión tiene fuerza y agilidad aumentada y sentidos sumamente agudizados, pero no desarrolla telarañas orgánicas. Utiliza dispositivos mecánicos más rudimentarios, acorde a la época. También hay un elemento más espiritual y simbólico en su transformación, ya que la araña parece tener una conexión mística más marcada que científica. En cuanto a su moralidad, aquí encontramos uno de los cambios más importantes. Spider-Man Noir no es un héroe ligero ni optimista, está modelado por un entorno brutal. En varias historias se le ve utilizando armas de fuego, algo completamente ajeno a Peter Parker tradicional. Su estilo es más cercano al vigilante urbano que al superhéroe clásico. La narrativa de sus cómics es más introspectiva, más cruda, más cercana a los relatos de detectives del cine negro que a una aventura juvenil. Posteriormente, el personaje volvió a aparecer en eventos como Spider-Verse 2014, donde se confirmó oficialmente su pertenencia a la Tierra 90.214 y su integración dentro del multiverso arácnido. Y aunque muchos lo conocieron por la voz de Nicolas Cage en Into the Spider-Verse, su base está sólidamente construida en los cómics. Por eso, el hecho de que ahora tengamos una versión live action abre una posibilidad interesante. Si se respeta el material original, podríamos ver una adaptación que no solo sea estética, sino fiel al trasfondo histórico, político y moral que definió el personaje desde el 2009. El tráiler nos muestra una Nueva York de los años 30, con lluvia, calles oscuras, sombras y una sensación de peligro constante. Hay secuencias de peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones, violencia callejera
y una ciudad prácticamente sin ley. Esta estética es totalmente coherente con los cómics de Marvel Noir, historias ambientadas durante la Gran Depresión, bajo una atmósfera de crimen, corrupción política y desesperanza social. En los cómics originales, Spider-Man Noir opera entre 1932 y 1933, enfrentando a mafias dominantes y figuras criminales, como el propio Osborn transformado en Goblin, el Buitre y otros secuaces. La sensación de cine noir, oscuridad contraste, moral ambigua, no solo está en las imágenes del tráiler, es exactamente como se plantean las historias en los cómics. Un héroe atrapado en un mundo que no ofrece soluciones fáciles. El tráiler parece querer capturar este mismo espíritu visual y narrativo. El tráiler no parece mostrar a un Peter Parker tradicional, sino a una figura más madura y atormentada, acercándose más a un detective privado urbano que a un adolescente con poderes. En los cómics Spider-Man Noir, el protagonista es una versión alternativa de Peter Parker, de la Tierra 90.214, mordido por una araña mística durante la Gran Depresión, creando un héroe más brutal y directo. En la adaptación de la serie se ha hecho un cambio importante. Cage interpretará a Ben Reilly, un personaje conocido en el universo Marvel como un clon de Peter Parker, con su propia historia, trayectoria compleja, incluyendo tiempos como héroe independiente. Esto es un giro interesante respecto a los cómics. En los cómics, Spider-Man Noir, si es Peter Parker, y su narrativa gira en torno a asumir su legado en un contexto brutal. En la serie, optan por Ben Reilly, lo que puede permitir una historia de identidad, culpa, redención y misterio más profunda, muy presente en el género noir. Esto significa que aunque mantenga mucho el espíritu de los cómics, la adaptación creativa puede explorar temas más oscuros y personales, sin estar atada directamente a Peter Parker como tal. El tráiler transmite que el protagonista es un hombre que lucha con su pasado. Lo vemos enfrentando a criminales callejeros, en bares, y con miradas que sugieren que ha visto demasiado. Esto conecta con el tono general de Marvel Noir, donde la moralidad no se presenta como blanco o negro, sino como una zona gris, donde el héroe debe caminar entre decisiones difíciles, violencia y traición. Los cómics de Spider-Man Noir no están llenos de chistes o humor ligero como las historias de Peter Parker tradicionales. En ellos, Peter es alguien que se enfrenta a la corrupción, pobreza, crimen, y eso se refleja en cada página. El tráiler potencia ese estilo más adulto y cinematográfico, con coreografías de pelea, sangre más sugerida que estilizada y enfoque en el peligro humano, no solo en poderes o efectos especiales. En los cómics de Marvel Noir, muchos villanos clásicos de Spider-Man aparecen bajo reinterpretaciones acorde al tiempo. Figuras como Norman Osborn no son simplemente empresarios millonarios, sino jefes de crimen organizado con squads brutales. Aunque el tráiler se ha lanzado, no muestra claramente a todos los villanos. Sabemos por información oficial que personajes como Silvermane, un jefe de la mafia, y Sandman, Flynn Marko, aparecerán, lo que sugiere que la serie se apegará, al menos en espíritu, a los elementos urbanos y criminales que definieron la versión noir en los cómics. Esto indica que la producción no solo quiere usar un estilo visual noir, sino también incorporar elementos narrativos propios de aquella época y de los cómics originales. El tráiler se ha lanzado tanto en versión blanco y negro como en versión color. El blanco y negro evoca directamente al cine noir clásico, el mismo mod de las historias policiales de los años 30 y 40. El color permite apreciar los detalles de la época, ropa, coches, arquitectura, y pueden hacer que la serie sea más accesible para la audiencia moderna. En los cómics, aunque no están impresos en blanco y negro, el diseño de arte y la narrativa intentaba transmitir esa sensación de sombras, contrastes y dureza emocional. Esta dualidad visual en la serie es un puente entre lo clásico del género noir y lo moderno de lo audiovisual, conectando la esencia de los cómics con una presentación cinematográfica. Este tráiler no solo presenta imágenes poderosas,
También está intentando capturar la esencia de un tipo de Spider-Man muy distinto al que todos conocemos. Aunque la decisión creativa de cambiar a Ben Reilly como protagonista es un giro respecto a los cómics, la atmósfera, tema y estética del tráiler están 100% inspirados en lo que hizo los cómics de Spider-Man Noir. Un héroe atrapado en un mundo injusto, peligroso y lleno de sombras en lugar de colores brillantes. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Soy Camilo Arce de K-Friki y esto será hasta una próxima.